Bien, muy buenas noches, mis amigos. Qué gusto poderlos saludar nuevamente. Espero que su semana haya arrancado sin ningún inconveniente. Oyen, bienvenidos nuevamente a este su curso de Derecho Procesal Administrativo. ¿Verdad? Procesal Administrativo. Vamos a seguir platicando entonces de lo que iniciamos a conocer en la última sesión, que era pues el trámite del proceso contencioso administrativo como tal, ¿verdad? Es decir, ya el esquema del proceso contencioso administrativo. Eh, Vamos a compartirles pantalla. ¿Me confirman, por favor, si sí logran ver el esquema, por favor? Muchas gracias, estimado Aldo. Bueno, vean pues, platicamos la semana pasada, ¿verdad? De los primeros tres pasos que lleva el proceso contencioso administrativo, que básicamente son el planteamiento, antecedentes y la admisión. El planteamiento, que es en el cual se tienen que observar pues algunos requisitos especiales que deben de cumplirse para poder presentar nosotros nuestra demanda contenciosa administrativa. Luego, pues los antecedentes que hacía referencia a pues en el informe circunstanciado que el órgano administrativo demandado debe de presentar para poder continuar con el proceso contencioso administrativo y que finalmente pues se da una resolución en la cual se admite para su trámite nuestra demanda. Ya con nuestra demanda, con nuestro primer escrito de demanda, con los antecedentes del órgano administrativo, se admite finalmente nuestra demanda y sigue, ¿verdad?, el trámite normal del proceso contencioso administrativo. Bueno. El siguiente paso del proceso contencioso administrativo, pues es el emplazamiento. Ahora sí, vamos a empezar a platicar del emplazamiento, que recuerden que platicamos también de que el capítulo que regula los pasos previos, es decir, el planteamiento, antecedentes de admisión, también los denomina emplazamiento la ley, pero que no necesariamente es el paso del emplazamiento como tal. Pero antes del emplazamiento se puede presentar pues una situación bastante especial en el proceso contencioso administrativo y son las providencias precautorias. Esas están reguladas en el artículo 34 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y vamos a leer un poquito acerca de ellas ahorita. Artículo 34 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Bueno, providencias precautorias. Fíjense, pues, el autor, dice que el autor, haciendo referencia al demandante, al accionante o al peticionario, a ustedes, podrá solicitar providencias precautorias, urgentes o indispensables. El tribunal resolverá discrecionalmente sobre las mismas en la resolución que admita para su trámite la demanda. Las providencias precautorias son exactamente lo mismo que las providencias cautelares. ¿Se recuerdan ustedes en el proceso civil de las providencias cautelares? Acá se le denominan precautorias, pero es exactamente lo mismo. Son medidas que buscan resguardar el resultado del proceso que se está iniciando. Y ahí encontramos la anotación de demanda, litis, etcétera, embargos, etcétera. Lo mismo se puede presentar acá en, ¿verdad?, en el proceso contencioso administrativo. Bueno, una vez ya admitida nuestra demanda con o sin providencias precautorias, pues entonces el siguiente paso es el emplazamiento. El emplazamiento que lo platicamos un poquito al inicio del curso cuando vimos un pequeño repaso acerca de teoría general del proceso. Y el emplazamiento, pues resumíamos de qué es el llamamiento, ¿verdad? Que realiza el juez para que las partes se presenten ante él. Es el llamado que le hace el juez. Vengan para acá, les dice el juez. Pero no venga cuando usted quiera. Venga en el plazo de 10, de 5, de 15 días. Le da un plazo para que comparezca ante él. Ese es el emplazamiento. ¿Y a quiénes se emplaza? Se emplaza al órgano administrativo demandado, a la Procuraduría General de la Nación, a las personas que aparezcan con interés, que son las mismas que señalamos en nuestro escrito de demanda y que también fueron las mismas que tuvieron participación
en la vía administrativa, en los recursos administrativos, ¿verdad? En los casos de fiscalización y hacienda pública, a la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? A estos cuatro se les notifica el emplazamiento. Como le digo, la Contraloría solo cuando es una cuestión de fiscalización. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Entonces, el emplazamiento, mis amigos, se otorga por un plazo común de 15 días. Esto lo encontramos regulado en el artículo 35 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Vamos a ver si es cierto entonces. Artículo 35, emplazamiento. En la resolución de trámite de la demanda se emplazará al órgano administrativo o institución descentralizada demandada, a la Procuraduría General de la Nación, a las personas que aparezcan con interés en el expediente y cuando el proceso se refiere al control y fiscalización de la Hacienda, también a la Contraloría General de Cuentas, dándoles audiencia por un plazo común de 15 días. Es decir, todos tienen 15 días para comparecer ante el tribunal. Son los mismos 15 días. No son 15 días para cada uno. No, son 15 días para todos. Son 15 días para todos. Bueno, como ya nos emplazaron, ¿verdad? Como ya nos dieron ese periodo en el cual nosotros teníamos que tomar una actitud ante la demanda que nos están presentando, ¿verdad? Pues lo que nos corresponde ahora es responder a esa demanda, tomar una actitud hacia esta demanda. Los órganos administrativos, cuando son demandados, no pueden dejar de pronunciarse ante la demanda que se ha presentado en su contra. Siempre deben pronunciarse. Y eso lo encontramos regulado en la siguiente parte del artículo 35 que acabamos de leer. El último parrafito, son 2 líneas, creo yo. Los sujetos procesales públicos no pueden dejar de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Es decir, entonces, que el órgano administrativo demandado, la Procuraduría General de la Nación y cuando corresponda a la Contraloría General de Cuentas, no pueden dejar de tomar una actitud, no pueden dejar de responder la demanda, porque son sujetos procesales públicos, instituciones públicas, a eso se refiere ese pedacito ahí de ese artículo. Distinto a los particulares, que serían las personas acá que aparezcan con interés. Ellos se pueden tomar una actitud de rebeldía y no contestar. Los órganos administrativos no. Los órganos administrativos no. Oye, si usted está asesorando un órgano administrativo, usted asesórelo bien y dígale al funcionario público, hay que contestar. Hay que contestar, no nos podemos hacer los locos. Muy bien. Entonces, las actitudes que podemos tomar ante una demanda las encontramos reguladas del artículo 36 al artículo 40 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Estas actitudes que pueden ser la presentación de excepciones previas, ¿verdad? Que puede ser la rebeldía, que puede ser la contestación de la demanda en sentido negativo o la contestación de la demanda en sentido positivo, que es el allanamiento, o la contestación de la demanda en sentido negativo e interponer excepciones perentorias, o bien una reconvención. Todas esas son las actitudes que podemos tomar nosotros ante una demanda contenciosa administrativa. Y ahorita las vamos a ir conociendo una por una. El artículo 36 de la Ley de lo Contencioso Administrativo regula las excepciones previas. Regula las excepciones previas. Acá me preguntan qué pasa si no comparece el órgano administrativo. Si se diera un caso en el que no comparece, pues primero pierde, ¿verdad? Pierde la oportunidad de presentar medios de prueba, de defenderse. Segundo, lógicamente va a tener repercusiones legales para el funcionario que no haya accionado a tiempo porque seguramente
los intereses del Estado se van a ver perjudicados. Y ya se podría llevarle al funcionario, ¿verdad? Un juicio de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Eso podría pasar. Eso podría pasar, ¿ve? Pues bien, continuando entonces con las actitudes del demandado. La primera actitud es la presentación de excepciones previas. Esto está regulado en el artículo 36 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y fíjense pues, esta nos establece, los emplazados pueden interponer dentro del quinto día del emplazamiento las siguientes excepciones previas: incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Las excepciones previas las podemos interponer dentro del quinto día del periodo de emplazamiento, es decir, el emplazamiento son 15 días. Los primeros 5 días de esos 15 nosotros tenemos para presentar excepciones previas. Si no lo hacemos en ese momento, ya no lo podemos hacer después. Ya no lo podemos hacer después. Oye, ¿y qué excepciones previas podemos utilizar? Todas las que nos están ahí descritas, desde el inciso A al inciso J. Cualquiera de ellas, cualquiera de ellas. Ahora, ¿qué pasa con las excepciones previas? ¿Cuál es el tratamiento que se le da a las excepciones previas? Pues sigamos leyendo. Las excepciones previas se tramitarán en incidente que se substanciará en la misma pieza del proceso principal. Dos aspectos importantes acá en este párrafo. Número uno, se tramitarán en incidente. ¿Se recuerdan ustedes cuál es el trámite de los incidentes? Teoría general del proceso y también el semestre pasado procesal civil 1. Bueno, los incidentes primero se clasifican en dos: incidentes de hecho e incidentes de derecho. Los incidentes de hecho tienen un trámite especial. Se corre audiencia a las partes por 2 días, se abre prueba por 8 días y se resuelven en 3 días. Y los incidentes de derecho no tienen periodo de prueba. Por lo tanto, solo se otorga la audiencia de los 2 días y la resolución del incidente dentro de los 3 días siguientes. Y esto no me lo estoy inventando. Esto lo encontramos regulado nosotros en el artículo 138 de la ley del organismo judicial. Vámonos a la ley del organismo judicial rapidito. Artículo 138. Siempre tengan a mano sus leyes. Recuérdense ustedes siempre de eso, ¿eh? Artículo 138 de la Ley del Organismo Judicial. Trámite. Promovido un incidente, se dará audiencia a los otros interesados si los hubiere por el plazo de 2 días. Siguiente artículo 139. Prueba. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualquiera de las partes pidiere que se abra prueba o el juez lo considere necesario, el mismo se abrirá a prueba por el plazo de 8 días. Siguiente artículo, 140, resolución. El juez resolverá el incidente sin más trámite dentro de 3 días de transcurrir el plazo de la audiencia y si se hubiera abierto a prueba. Pues ese es el trámite de los incidentes. Para recordar un poquito, es para recordar un poquito. El otro aspecto importante de este párrafo que acabamos de leer. Los incidentes, ¿verdad? O el trámite de los incidentes de las excepciones previas, ahí establece que se substanciarán en la misma pieza del proceso principal. Es decir, entonces, que sí detienen el proceso principal. Hay que resolver las excepciones previas antes de continuar con el proceso, porque la excepción previa lo que busca es como purgar el proceso de algunos vicios que puedan presentarse dentro del mismo. Limpiar el proceso, purificarlo. Eso es lo que busca una excepción previa. No es solo interponerla, por matar el tiempo. No. Es porque usted va a buscar que el proceso sea lo más apegado a derecho posible. A lo más apegado a derecho posible. Bueno, sigamos con la lectura del artículo 36. Declaradas sin lugar
Las excepciones previas, el plazo para contestar la demanda será de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el incidente. Es decir, si nosotros presentamos excepciones previas dentro de los 5 días de los 15 que nos dan del emplazamiento y estas excepciones se resuelven desfavorablemente, es decir, las declaran sin lugar, ya solamente tenemos 5 días para contestar la demanda para contestar la demanda. Ojo, con las excepciones previas usted no contesta la demanda, solo está buscando limpiar el proceso. No confundan la interposición de excepciones previas con la contestación de la demanda. Son diferentes, son diferentes cuestiones. Si nosotros interponemos una excepción previa, se va a conocer, se va a resolver, ¿verdad? Si se declara sin lugar la excepción, vamos a seguir con el proceso y solo vamos a tener 5 días más para contestar nuestra demanda. Adelante, Emerson. Licenciado, pero si digamos, si hay prueba que es de 8 días, ahí ya se pasa del plazo, ¿verdad? Por supuesto, ahí sí ya se alarga el plazo. Ahí sí ya se alarga el plazo. Ahí sí ya se Pe- alarga el plazo. Pero se podría contestar entonces la demanda después de que se haya vencido el plazo en ese caso. Por supuesto, porque usted, el tribunal va a cumplir con el trámite de la excepción previa, va a cumplir con el trámite del incidente. Luego de eso, si se declara sin lugar, ya solamente tenemos 5 días nosotros para presentar nuestro escrito de contestación de demanda. Ah, ya, ya. Y Así en el es. caso de los incidentes que sean resueltos como incidentes de derecho que no tienen plazo, igual son 5 días hasta que lo resuelvan. No, los incidentes de derechos sí tienen plazo. Lo único que cambia es que no tienen plazo de prueba. Ah, perdón. Ajá, ajá, recuerden. Igual. O sea, resuelto el incidente, resuelta la excepción previa, 5 días. No importa si es de hecho o de derecho. 5 días más es lo que nos dan para contestar la demanda. Ah, ya. Muy bien. Ujú. Bueno, continuamos entonces. Resueltas las excepciones previas, ¿verdad? Resueltas las excepciones previas, tenemos nosotros que tomar siempre una actitud. La otra figura que se puede presentar es la rebeldía, que está regulada en el artículo 37 también de la Ley de lo Contencioso Administrativo. La rebeldía, mis amigos, es no hacer nada ante la demanda que sea presentada en nuestra contra. Como lo referimos anteriormente, los órganos administrativos tienen la obligación de tomar una actitud, de responder la demanda. Si no responde, pues ahí ya va el funcionario con un juicio para determinar su responsabilidad. Pero los órganos administrativos, los sujetos procesales públicos, tienen la obligación de contestar la demanda. La rebeldía en el artículo 37 regula que transcurrido el emplazamiento se declarará la rebeldía de los emplazados que no hayan contestado la demanda, la que se tendrá por contestada en sentido negativo. Exactamente lo mismo que en el ordinario civil, ¿verdad? Que en el ordinario civil. ¿Qué otra actitud se puede dar entonces? La contestación de la demanda, ¿verdad ustedes? Y eso lo encontramos regulado en el artículo 38. La demanda puede contestarse negativa o positivamente. Si todos los emplazados se allanaren, se procederá a dictar sentencia. Que un órgano administrativo responda a una demanda contenciosa administrativa positivamente es bien difícil, ustedes. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. La mayoría se va a pelear. La mayoría se va a pelear, ¿oye? Es bien complicado porque a los funcionarios les da miedo aceptar que cometieron algún error, ¿verdad? Les da miedo aceptar que cometieron un error y prefieren irse a pelear, prefieren retrasar más las cosas antes de admitir un error que posiblemente va a tener consecuencias, por supuesto. De igual manera, si continúa el proceso y se declara el proceso con lugar. Pero regularmente siempre se van a litis. Oyen, es muy raro que se allanen a una demanda. Si se diera el caso que todas las partes se allanan a la demanda,
el tribunal puede dictar sentencia de una vez. Y aclarando ustedes y recordando, allanarse es aceptar las pretensiones del demandante, aceptar lo que está pidiendo el actor, no aceptar los hechos, solo aceptar las pretensiones. ¿Se recuerdan ustedes eso, verdad? Allanarse es estar de acuerdo con lo que están pidiendo. Continuando con la lectura del 38, el memorial de allanamiento podrá presentarse con firma legalizada o en caso contrario deberá ratificarse. La contestación negativa de la demanda deberá ser razonada en cuanto a sus fundamentos de hecho y de derecho. Lógico, ¿verdad? Ustedes no van a presentar un memorial de contestación de la demanda solo por contestarla. Hay que fundamentarla bien. Si usted está asesorando al órgano administrativo y usted considera de que el demandante no tiene razón, pues argumente en su memorial de contestación de demanda. La contestación de la demanda puede ir simple, es decir, solo contestamos la demanda en sentido negativo, o puede hacer que con la contestación de la demanda en sentido negativo presentemos, ¿verdad?, la solicitud de excepciones perentorias. Estas están reguladas en el artículo 39 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y ahí establece, las excepciones perentorias deberán incorporarse en el memorial de contestación negativa de la demanda y se resolverá en sentencia. Es decir, entonces, que las excepciones perentorias no detienen el proceso, no detienen el proceso, son algo accesorio, pero que no es urgente, algo que no va a impedir que el proceso continúe con su tramitación, con su tramitación. Lo siguiente o la siguiente figura que puede presentarse en las actitudes del demandado es la reconvención. Esta está regulada en el artículo 40. La reconvención se recordarán ustedes que es una especie de contrademanda, ¿verdad? Cuando nos oponemos, no solo nos oponemos a la demanda, es decir, la contestamos en sentido negativo, sino que adicional a eso, le pedimos, ¿verdad?, al tribunal que se demande a la persona o al actor que al inicio, ¿verdad?, había sido el peticionario. La reconvención la encontramos regulada en el artículo 40 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y es necesario que hagamos la lectura del mismo. Vean, en los casos a que se refiere el inciso 2 del artículo 19, podrá plantearse la reconvención en el propio memorial de contestación de la demanda, en los mismos casos en que puede plantearse en el proceso civil. Vamos a repasar entonces qué es lo que regula el inciso 2 del artículo 19. El artículo 19, mis amigos, ustedes recordarán que regula los casos de procedencia de la demanda contencioso administrativa. Y el numeral 2 hace referencia específica a los contratos y a las concesiones administrativas. A los contratos y a las concesiones administrativas. Solo en estos casos es posible la presentación, ¿verdad?, o la petición de una reconvención, el planteamiento de una reconvención. En los demás casos no es viable, no es viable. Bueno, entonces, mis amigos, si se dan cuenta, cabal en estos artículos del 36 al 40, nos regula la ley de lo contencioso administrativo, lo relativo a las actitudes del demandado. Aquí nos vamos a ir un poquito más rapidito porque estos pasos son bien sencillos y es exactamente lo mismo que el proceso ordinario civil. Vean pues, el siguiente paso es la prueba. Es la prueba. El plazo que tenemos para la prueba es de 30 días, a no ser que se trate de cuestiones de puro derecho o que sea evidente para el tribunal la falta que se cometió o el acto que se está impugnando y por ende no se abra a prueba. El artículo 41 de la ley nos regula lo relativo a la apertura a prueba y este establece contestada la demanda y la reconvención en su caso,
Se abrirá a prueba el proceso por el plazo de 30 días, salvo que la cuestión sea de puro derecho, caso en el cual se omitirá la apertura de prueba, la que también se omitirá cuando a juicio del tribunal existieran suficientes elementos de convicción en el expediente. La resolución por la que se omita la apertura de prueba será motivada, por supuesto, va como todas las resoluciones, debe ser razonada, debe ser argumentada. Regularmente, siempre se abre prueba. Siempre se abra prueba. Es muy raro, de verdad, que no se abra prueba. Y en este periodo de prueba lo que nosotros hacemos es ya presentar e individualizar los medios de prueba que ofrecimos en nuestro memorial inicial, en nuestro memorial de presentación de demanda. Aquí ya los vamos a identificar, a individualizar. Y vamos, que si es declaración de testigos, si es dictamen de expertos, si es documentos, todo lo presentamos dentro del plazo de estos 30 días. Puede ser puede hacer que los 30 días sean demasiado. Regularmente, los medios de prueba que se ofrecen se presentan dentro de los primeros 5 o 10 días que son otorgados para el plazo de la prueba. Cuando esto se presenta, cuando esto se da, el tribunal puede dar ya por vencido, ¿verdad? O por sustanciado el periodo de prueba y seguir con el proceso. Esto lo encontramos regulado en el artículo 42 de la ley de lo contencioso administrativo, y establece vencimiento anticipado. El periodo de prueba podrá declararse vencido cuando se hubieran recibido todos los medios de prueba ofrecidos. ¿Para qué vamos a esperar? Si en los primeros 5 días ya se ofrecieron todos los medios de prueba, ¿para qué vamos a esperar 25 días más a que se venza, no? Ya se puede seguir conociendo, ya se puede seguir tramitando el proceso. A eso se refiere. Y que no ocurre así en el proceso civil, en el proceso de trabajo, en el proceso penal, no. No ocurre así acá. Acá se están viendo de alguna manera cómo agilizan el proceso. Bueno, después de que Sí. se da la prueba, nos vamos entonces a la vista. La vista está regulada en el artículo 43 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y ahí nos establece, vencido el periodo de prueba, se señalará día y hora para la vista. Eso es lo único que establece ahí. No establece nada más. Entonces, es necesario que vayamos a la integración de las leyes que platicamos cuando empezamos a hablar del proceso contencioso administrativo, que es la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. Primero vamos al artículo 142 de la ley del organismo judicial. El 142 de la ley del organismo judicial. Y ahí nos establece plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días. Las sentencias dentro de los 15 días después de la vista. Y esta, es decir, la vista, se verificará dentro de los 15 días después de que termine la tramitación del asunto, es decir, el periodo de prueba. Estamos entonces claros, son 15 días para la vista. Y también no regulado en el artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, antes de irnos a 196 se me olvidó mencionarles algo en el periodo de prueba. Regresemos a la prueba. Hay dos cosas que se me olvidaron ahí mencionarles importantes. Primero, ¿cuáles son los elementos de prueba? Artículo 128, ¿verdad? Del Código Procesal Civil y Mercantil, que ya los habíamos platicado en la sesión anterior. Y también el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil, acá en este paso de la prueba. El sistema que se utiliza para la valoración de la prueba en el proceso contencioso administrativo es el sistema de la prueba legal o tasada. Aquí no está la sana crítica, aquí no está la libre convicción, no, es la legal o tasada. Es decir, si está o no apegada a la ley, si está o no apegada a derecho, se admite, si no, no se admite.
no se admite. Punto. No hay para dónde. Entonces, importante que lo anoten, el sistema de evaluación de la prueba en el proceso contencioso administrativo es la legal o tasada. Bueno, ahora sí, regresemos entonces a lo que íbamos, al 196, el tema de la prueba, de la vista. El artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil establece vista. Concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia, agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. El juez de oficio señalará día y hora para la vista dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial, es decir, la ley del organismo judicial, ¿verdad ustedes? Oportunidad en la que podrán alegar de palabra o por escrito los abogados de las partes y éstas si así lo quisieren. Acá, lo último de este artículo, pongamos la atención. La vista será pública si así se solicitare. Acá en el proceso contencioso administrativo, no. ¿Se recuerdan ustedes que el proceso contencioso administrativo platicamos de que es un proceso cerrado, no es un proceso público? Por lo tanto, acá la vista también va a ser de la misma manera. También va a ser de la misma manera. Bueno, entonces la vista es ese paso en el cual podemos alegar nosotros un poco más o argumentar más de lo que ya solicitamos en nuestro memorial de demanda y de lo que ya fundamentamos con nuestros elementos de prueba. Para eso nos sirve la vista, para agregar un poquito más, ¿verdad? Para agregar un poquito más, o para explicarle al tribunal el por qué nosotros consideramos que un medio de prueba es el idóneo para comprobar alguna situación. Adelante, Emerson. O sea, la vista también es cerrada, dijo, ¿verdad? Aunque se pida. Correcto, 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 correcto. O sea que si se pide, se deniega, digamos. Perdón, perdón. Si se pide que sea pública, se deniega de Se todos denega, modos. ahí se denega. Ahí se Ok. denega por principio y por característica del proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Ya, gracias. Bien, entonces, mis amigos, cumplido, ¿verdad? Ese periodo para la vista, habiéndose realizado ya ese paso de la vista, pues es necesario, bueno, en algunos casos se hace necesario que el tribunal resuelva un auto para mejor fallar. Como ya platicamos de eso, ¿verdad? Al inicio del curso, cuando hicimos ese repaso de teoría del proceso, el auto para mejor fallar es ese plazo que es facultativo del tribunal que se otorga para que él pueda conocer más a fondo el asunto o para que pueda ampliar el conocimiento del asunto. El auto para mejor fallar es una facultad del tribunal. Nosotros como partes no podemos pedirle al tribunal que emita o que resuelva un auto para mejor fallar. Esa es una facultad del tribunal. Y si él quiere lo otorga y si él quiere no lo otorga. Y si él lo otorga no nos podemos oponer a él, ¿verdad? Distinta a la vista, que la vista sí la tenemos que pedir o sí la podemos pedir, ¿verdad? El auto para mejor fallar solo es, ¿verdad? Una facultad del tribunal. Y este auto para mejor fallar se da en un plazo de 10 días. Vamos a ver si es cierto. Esto está regulado en el artículo 44 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Transcurrida la vista, el tribunal podrá, si lo estima necesario, dictar auto para mejor fallar por un plazo que no exceda de 10 días, para practicar cuantas diligencias fueren necesarias para determinar el derecho de los litigantes. Simple, ¿verdad ustedes? Para practicar diligencias, para ampliar el conocimiento del asunto. Para eso nos sirve el auto para mejor fallar. El último paso del proceso contencioso administrativo, mis amigos, es la sentencia. Es la sentencia. La sentencia, mis amigos, en el proceso contencioso administrativo es bien particular y está regulada en el artículo 45 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y ahí nos establece, la sentencia examinará en su totalidad la juridicidad del acto.
¿Se recuerdan ustedes de la juridicidad, el principio de juridicidad? Lo hemos repasado, ¿verdad? Ustedes lo hemos mencionado, que está regulado también en la Constitución Política de la República, artículo 221, ¿verdad? El tribunal examinará la juridicidad del acto o resolución cuestionada. Y pongan atención a esto, pudiéndola revocar, pudiéndola confirmar o pudiéndola modificar. Solo esas tres cuestiones puede hacer el tribunal: revocar, confirmar o modificar el acto que estamos impugnando. Antes, este artículo no había quedado de esa manera. Originalmente este artículo tenía otra partecita que fue declarada inconstitucional. No sé si a alguno le aparecerá todavía ahí en su texto, a veces aparece ahí y aparece remarcado de que fue declarado inconstitucional. Yo sí lo tengo acá y les voy a dar lectura a lo que establecía antes, porque es necesario que lo platiquemos. Fíjense pues, pudiéndola revocar, confirmar o modificar, sin que el tribunal esté limitado por lo expresamente impugnado o el agravio invocado. Quiere decir entonces que el tribunal antes sí podía ir más allá de lo que se le estaba pidiendo. Y al ir más allá de lo que se le estaba pidiendo, sí estaba aplicando la juridicidad. Cuando declararon esta partecita inconstitucional, fíjense, están obligando al tribunal a examinar la juridicidad, pero le están obligando a resolver en base a la legalidad. Fíjense pues, fíjense pues. Por ahí en la sección anterior me preguntaban, Lick, entonces el tribunal podrá anular el acto impugnado. No puede. Solo puede revocar, confirmar o modificar. No puede ir más allá. Amarraron un poquito al Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando declararon esa partecita inconstitucional ustedes. No puede ir más allá. Entonces, aunque los efectos de la sentencia sean negativos, el tribunal no puede extralimitarse, por así decirlo, no puede resolver más allá, evitando que esos efectos sean negativos. Simplemente puede revocar, confirmar o modificar el acto que se está impugnando. La sentencia, mis amigos, debe emitirse en un plazo de 15 días, ¿verdad? Y esto pues atendiendo a lo regulado también en el Código Procesal Civil y Mercantil y en la Ley del Organismo Judicial que acabamos de darle lectura, ¿verdad? El artículo 142, que son 15 días para que emitan la sentencia. Algo especial de la sentencia del proceso contencioso administrativo es que es ejecutable en la vía de apremio o en la vía económica coactiva, dependiendo de cuál sea el caso. Y ustedes me dirán ahorita, Lick, pero si ya tenemos la sentencia, ¿por qué es necesario ejecutarla? Bueno, recuérdense ustedes que el proceso contencioso administrativo es un proceso de conocimiento en el que buscamos establecer un derecho. Eso no significa que establecido el derecho con la sentencia se ejecute de inmediato. A veces es necesario ir a ejecutar esa sentencia y hacer valer ya el derecho, ¿verdad? Hacer valer ya el derecho que se nos estableció en el proceso contencioso administrativo. Y ese tema de la vía de premio y el económico colectivo, pues vienen en las sesiones que aún nos faltan en este curso. Si se dan cuenta, mis amigos, realmente el proceso contencioso administrativo es bien similar al juicio ordinario civil. Lo último es exactamente lo mismo. Lo especial, lo específico del proceso contencioso administrativo radica en los primeros tres pasos, que es el planteamiento, los antecedentes y la admisión. Por eso nos detuvimos un poquito más en esos pasos en la sesión anterior, ¿se recuerdan ustedes? Porque hay cuestiones que se tienen que cumplir para poder presentar una demanda, porque el órgano administrativo debe presentar los antecedentes y porque derivado de estos dos pasos primeros, se admite o no se admite la demanda.
¿Dudas o preguntas, mis amigos? Lick, esto Adelante. último que usted dijo me da la pauta para entender de que también se puede plantear el contencioso administrativo en contra de un particular, no solo de una institución pública. No, Porque no. Ajá. lo último que usted habló, primero habló, dijo, bueno, bueno, cuando se emite, por ejemplo, la sentencia, se va al Tribunal de Contencioso Administrativo o al Tribunal de, ¿cuál otro mencionó? A la Eh, vía de premio. la vía de premio, ¿no? Pero también mencionó otro que también el Tribunal de Cuentas, pero el cobro, por ejemplo, la SAT, por ejemplo, cuando ejecuta unas sentencias, es en contra de un particular. Correcto. Ajá, Correcto, entonces, correcto. sí, sí, o sea, quizá yo estoy confundido o es tonta mi pregunta, pero entonces, No, esto me no, da la no, pauta. mire, no, no es tonta, sí está confundido, pero no es tonta. La SAT no ejecuta las sentencias de lo contencioso administrativo. Le voy a explicar. Me voy a adelantar un poquito al tema del económico coactivo. Eh, la SAT, por ejemplo, cuando resuelve que usted tiene que pagar un impuesto atrasado y le impone una multa, usted se opone, interpone su contencioso administrativo, termina el proceso contencioso administrativo y resuelven desfavorablemente para usted. La SAT no ejecuta la sentencia del contencioso administrativo, sino que ejecuta el título que tiene originalmente en donde a usted ya le impusieron la multa o el recargo o la sanción. Eso es lo que ejecuta la SAT en el económico coactivo. La sentencia del contencioso administrativo no la ejecuta la SAT. No, pues, o sea, cuando se ejecuta el título se va A económico al coactivo. económico coactivo. Ujú. Ah, ok, Exactamente. ok, gracias. Exactamente. Entonces, digo, eso es lo que viene en las siguientes sesiones y vamos a ir marcando ahí algunas diferencias. Bueno, más dudas, mis amigos, o más preguntas. Y con respecto, disculpe con lo que acaba de decir, entonces lo que se vuelve el documento exigible título exigible de cobro es la resolución que emite en su momento la SAT. Correcto. Correcto, porque el contencioso administrativo lo deja firme. Lo deja firme. Y en Entonces, ese ahí. caso pues, Ujú. puede pasar lo que dijo ahorita de último. Lo puede Exactamente. modificar, lo Exactamente. Puede puede, modificar, puede revocar o puede confirmar. ajá, Si confirma, entonces la SAT ya tiene su título para irlo a ejecutar. No es la sentencia del contencioso administrativo, sino que es lo que que usted la originalmente resolución. impugnó en el contencioso administrativo. Ok, ahí estamos listos. Gracias. Ujú. Bien, mis amigos. ¿Más dudas, más preguntas? Bueno, entonces por esta noche lo dejamos por acá, mis amigos. Espero que tengan una excelente noche, muy buen provecho. Y si van todavía de camino a casa, pues que lleguen con bendiciones. Oye, nos vemos. Gracias, Lick. Gracias, Gracias, Lee. Feliz licenciado. Feliz Sí, noche. noche. buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Nos vemos. Feliz noche, Dios le bendiga.